La importancia del plan financiero para una empresa es sumamente grande. ¿Por qué? Porque el plan financiero para una empresa es lo que es el timón para un barco. Un barco sin un timón siempre anda a la deriva y finalmente termina encallándose y hundiéndose. Entonces una empresa sin un plan financiero como tal también siempre andará a la deriva y terminará finalmente en la quiebra o liquidándose. El plan financiero como tal es la expresión en cifras de lo que se espera de la empresa a través del tiempo. Comprende la fijación de los objetivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Igualmente comprende el estudio y la selección de las estrategias que se utilizarán para alcanzarlos. El plan financiero permite conocer cuál es el norte de la compañía en términos numéricos y cuáles son los requerimientos necesarios y económicos para lograrlos. Las pequeñas empresas normalmente funcionan sin un plan financiero, pero aquellos empresarios que se dedican a diseñar un plan financiero están en gran ventaja con respecto a aquellos que no lo hacen. ¿Por qué? Porque aquellos que no lo hacen se dejan llevar por múltiples factores al azar que influyen en los negocios y finalmente suele ocurrir que aquellas empresas que no tienen un plan financiero, como les decía, van a la deriva y finalmente se quiebran. Los elementos básicos de cualquier plan financiero son muy simples: las ventas, los costos, los gastos, la utilidad bruta, los impuestos y los beneficios. Sin embargo, son sorprendentemente pocos los empresarios que fijan metas y controlan estas variables regularmente. Así es un milagro que muchas pequeñas empresas no se quiebren y aún prosperen en un medio donde se tiene la más absoluta falta de control y planificación. Es de vital importancia manejar indicadores financieros como los índices de liquidez, las pruebas ácidas, las razones de endeudamiento, los puntos de equilibrio, la rentabilidad, entre otros. Un mal empresario gasta el dinero de la empresa en la medida en que le va ingresando, ya sea de su capital propio o de préstamos o producto de las ventas, y solo se da cuenta si el negocio anda bien o mal en la medida en que quede saldo a favor en su chequera a final de cada mes. Un buen empresario, por otra parte, estima detalladamente sus costos y gastos. A partir de esto, sabe cuánto debe vender como mínimo para cubrir sus costos. Es decir, calcula lo que es su punto de equilibrio. Esta base permite como tal manejar un presupuesto que luego deberá ir controlando mensualmente para saber cómo marcha el negocio. La mayoría de las quiebras se producen porque los empresarios no se dan cuenta de los problemas financieros hasta que ya es demasiado tarde. Existe una serie de test ácidos para determinar si un negocio vale la pena o no, si su endeudamiento es o no aceptable, si vale la pena mantener un volumen de inventario. Se trata entonces estos test ácidos como termómetros que marcan la buena o mala salud del negocio. La realidad es que muchos de los empresarios rara vez hacen caso de estos indicadores y muchas veces deciden seguir con negocios que dan todo tipo de señales de alarma con la esperanza de que las cosas van a mejorar en el futuro. No es la manera más lógica de llevar una empresa, pero es la más común. Esto no quiere decir que la planificación sea absolutamente infalible. Hay que tener en cuenta que no basta con un buen manejo de los indicadores financieros y numéricos y una buena planificación para asegurar el éxito de una empresa. No basta, aunque ayuda bastante. Un buen plan financiero realmente no se hace de la noche a la mañana, toma tiempo y paciencia. El plan financiero nace de la interacción constante entre las áreas del negocio. ¿Cuáles áreas? El área comercial, el área administrativa y el área de producción. Para elaborar el plan financiero tenemos que imaginarnos cómo será el negocio en el futuro. No es una tarea fácil, pero debemos hacer el mayor esfuerzo. Debemos partir siempre de una base. Nos debemos apoyar en los resultados históricos de la empresa o en su defecto en las normas industriales que rigen nuestro negocio. Debemos definir los objetivos de la compañía, ya sean estos la rentabilidad, la eficiencia, el crecimiento en el tiempo, las reinversiones. Cada empresario tendrá sus propios objetivos y prioridades particulares. Lo importante es definir de manera muy explícita cuáles son estos. Con todo lo anterior se conforman los estados financieros, el flujo de efectivo, el estado de ganancias y pérdidas, el balance,
el estado de variaciones en el capital. Para esto es indispensable retomar todos los elementos del plan, las ventas, los costos, los gastos. El dinero es un recurso clave de la empresa y debe ser bien administrado. Mientras más pequeña es la empresa, más peligroso resulta el derroche. Así, toda planificación descrita anteriormente debe servir como base para proyectar el flujo de caja. El flujo de caja es el detalle de las entradas y salidas del dinero del negocio, y todo buen empresario sabe lo importante que resulta tenerlo controlado. Muchos dejan esta vital tarea a los bancos, fijándose solo en los saldos a fin de mes. Nada más peligroso que esta práctica. Aunque el flujo de caja es difícil de proyectar, sí se puede controlar diariamente, lo que dará al empresario una importante radiografía de la salud del negocio. El plan financiero es de vital importancia para la empresa, porque nos ayuda a tomar los correctivos del caso cuando las proyecciones financieras que nos hemos fijado en el tiempo no se están cumpliendo. El plan financiero permite determinar si un negocio o proyecto dentro de una empresa vale la pena o no.